Tras una dolorosa pérdida familiar, la vida de Aaron da un giro inesperado al conocer a Joseph, un misterioso joven que lo envuelve en un romance lleno de calidez y paciencia, pero su tranquilidad se esfuma ante extraños sueños ambientados en otra época, donde un hombre exactamente igual a su amante le jura protección. Atrapado entre dos realidades fascinantes, Aaron buscará la dulce verdad. Desde hace un tiempo, Aaron sueña con un hombre con el que parece tener una conexión. Siempre que despierta, lo hace en un mal estado y con una sensación de vacío. Debido a ello, es que llega tarde a una cita con el rubio, quien nota al instante su malestar físico. El más bajo suele no darle importancia, pero ha podido percibir que Joseph se parece mucho al hombre de sus sueños, solo que estos suceden en un tiempo distinto. Aquel rubio es su amante, quien, después de haber tenido un contacto intenso a través de toques sugerentes, solía hacer como si nada. Una de las palabras que Joseph le dijo cuando se vieron fue que lucía tal como la primera vez que se conocieron, dejando impactado al pelinegro. Aaron sabe que el más alto y el hombre de sus sueños son la misma persona. No sabe cómo demostrarlo, tan perdido estaba en sus pensamientos que no ha podido disfrutar completamente su cita con el contrario. Recuerda la primera vez que se conoció con Joseph. Fue el día que falleció su abuelo que empezó a tener esta serie de sueños extraños. Joseph se había presentado como alumno de su fallecido abuelo. Extienden su conversación en un bar, en donde, después de un par de copas, las cosas entre ellos se tornan intensas y terminan pasando la noche juntos. Si bien Aaron estaba nervioso por ser alguien inexperto, es el rubio quien, con una sonrisa y suma paciencia, no duda en guiarlo en todo momento. La antesala de aquella noche suele ser inolvidable para ambos. Es el más alto quien, a través de sus gentiles manos, no solo prepara el espacio para continuar, sino que también tranquiliza al contrario para dar el siguiente paso. El pelinegro no puede negar que la química entre ambos era perfecta. En cada encuentro que tenían, Joseph le enseñaba cómo mejorar cada técnica al momento de estar juntos. En cada uno de sus encuentros, ambos disfrutaban de aquellas buenas sensaciones porque alcanzaban la cima sin ningún percance. Cuando Joseph le propone tener una relación de amigos con beneficios, el más bajo acepta, ya que este no solo se encuentra prendado de todo lo que significa el rubio, sino también porque este lo ha ayudado en otros aspectos de su vida personal. Solo que a medida que pasa más tiempo juntos, más frecuentes se hacen esos sueños extraños, los cuales también suelen dejar muy débil a Aaron. En medio de una de esas ensoñaciones, termina descubriendo que sus sospechas son ciertas. Joseph y el chico de cabellera larga son la misma persona, solo que había algo que no cuadraba. Si este no era un sueño, entonces ¿qué era? En sus sueños, Aaron regresa a la cabaña donde solía encontrarse con su amante. Nuevamente vuelven a tener un encuentro sugerente como todas las veces que se veían, solo que cada vez que conversaban había puntos sin coherencia. Porque el Joseph de esos sueños suele hablarle de su abuelo sin conexión temporal. El más bajo aduce que estos sueños suelen ser una especie de extensión de lo que está viviendo en la vida real. Dejándose llevar, hace suyo al más alto sin reserva alguna, quien no duda en entregarse, demostrándole lo mucho que lo ama. Solo que antes de que se acabe aquel sueño, le dice que no importa el tiempo y la distancia porque lo esperará eternamente. Aaron teoriza que existen dos espacios paralelos, porque cada vez que sueña, es como si presenciara dos diferentes tipos de Joseph, lo que lo deja aún más confundido y preocupado. Tras ese sueño, Aaron despierta nuevamente aturdido y más agotado que de costumbre. Una vez más, su cuerpo decae hasta el extremo de expulsar líquido rojo, lo que le demuestra que algo malo seguía desarrollándose en su interior sin saber cómo controlarlo. Como era costumbre, vuelve a encontrarse con su amante en su lugar favorito, una panadería. El estado actual del pelinegro no puede pasar desapercibido para Joseph, quien una vez más le pregunta qué le sucedía. El más bajo decide enfrentar esa duda que no le dejaba dormir. Le revela al rubio que desde que lo conoció ha estado teniendo sueños con un Joseph de otra época. Lo ha dejado más confundido. El más alto le termina revelando que él es un ser inmortal, mas no sus verdaderas intenciones. Justo cuando el pelinegro intenta atar cabos por lo recién descubierto, un fuerte dolor en su cuerpo lo hace perder el conocimiento. Cuando despierta una vez más, se encuentra en ese extraño sueño al lado del Joseph alterno. Aaron siente que esta es su oportunidad.
y que a través de este sueño podrá descubrir el motivo por el que era trasladado a esta realidad alternativa. Según lo que ha podido percibir, la relación que tenía con el rubio del sueño era que eran amantes y se habían conocido por un familiar en común. Cuando le pregunta sobre su verdadera identidad, Joseph le revela que, al ser alguien inmortal, se ha sentido solo últimamente, por lo que ha estado siendo maestro con jóvenes como él para llenar ese vacío. El Aaron de este sueño es alguien enfermizo. El rubio, aparte de ser su maestro, es su guía, por lo que está agradecido por haberlo ayudado a enfrentar dificultades y superar su complicada vida como un joven maestro discapacitado. Mientras caminan por el pueblo y observan una obra de teatro, Joseph le comenta que había oído sobre la leyenda de encontrar a su alma gemela con la que compartiría la vida entera, algo que ansiaba pero nunca había alcanzado. Es allí cuando el más bajo cae en cuenta de que este no era un simple sueño, sino más bien memorias de alguien más, situación que deja preocupado a Aaron, ya que siente que su tiempo en este mundo estaba contado. La salud del pelinegro se va deteriorando, ya no son simples mareos o molestias físicas, sino que estas van acompañadas de expulsar líquido vital cada que tosía. Aaron tiene que admitir que ya se había acostumbrado a estar en esta realidad, por lo que está algo triste, ya que siente cerca su fin. Aquella situación altera al más alto, quien no sabe qué hacer para ayudarlo. Joseph se culpa por no haber sido útil, por no haber estudiado medicina para ayudarlo debido a las restricciones tecnológicas. Resignado, se mantiene al lado de su amado durante las noches en vela a causa de su padecimiento. Un día, cuando la tempestuosa lluvia golpeaba su cabaña, sintiendo que este era su final, el pelinegro le pide un favor, que lo espere. Le hace prometer que, no importa cuánto tiempo pase, él siempre lo va a encontrar. Al cerrar sus ojos, dejando ese recuerdo atrás, Aaron despierta en su realidad. El rubio estaba a su lado cuidándolo, llorando y esperándolo. Cuando el más bajo recupera la conciencia, le sonríe a Joseph y se disculpa por haber demorado en volver a su lado. Durante décadas, Joseph se ha estado culpando y atormentando por no haber podido salvar a su amante de aquella enfermedad terminal. Desde aquel día no ha podido descansar. Le había prometido esperarlo y eso es lo que haría. Solo que mientras más tiempo pasaba, cada vez más su esperanza de reencontrarse con su amado se iba desvaneciendo. Hasta que un día terminó cruzándose con el abuelo del más bajo. Sonríe al pensar que iba a tener una segunda oportunidad para ser feliz al lado de su alma gemela. Sin embargo, después de reencontrarse con Aaron, descubre que este padecía de un mal. El rubio cae en desesperación. Sentía que ni rezando a un dios podría salvar la vida de su amado. Había estado cuidando del más bajo cuando éste cayó en coma. Sus súplicas fueron oídas y Aaron despertó. El pelinegro apenas lo ve. No dudó en recordarle que ya no debía sufrir más. Había vuelto para amarlo, lo que no pudo en aquella época. Dejándose llevar por sus emociones y el anhelo, consuman su reencuentro a través de toques y besos lo que resta de la noche. Aaron le repite que lo ama y le recuerda que, sin importar lo que pase o cuántas vidas viva, siempre volverá para estar a su lado. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Ricardo Cortés, Esmeralda Martínez, Correo Nuevo, Janet Solis, Alexandra Crispín, Esperanza Solorzano, Pistacho, Naivi Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Dadou, Isabela, Aileen Contreras, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bonnie 13, Moonshadow, Norma Sánchez,